Mi propio hijo me mandó a golpear y me robó todas mis herramientas de pesca, lo poco que yo tenía para trabajar. Siempre me dijo que se avergonzaba de ser mi hijo por ser un simple pescador jodido. Me gritaba que yo olía asqueroso, que nunca iba a tener dinero y que él no quería que lo vieran conmigo porque le daba vergüenza. Y mientras yo me partía el lomo, para que no le faltara un plato de comida, él se burlaba de mí y me trataba de lo peor. Pero la vida se encargaría de poner todo en su lugar. Si has pasado por esto alguna vez o conoces a alguien, ponlo en los comentarios y dame un like. Todo empezó una madrugada. Salí como siempre, con mi sombrero de palma y mis botas de hule, para subirme a la lancha y tirar las redes. El puerto todavía estaba oscuro y solo se escuchaban las olas golpeando suavemente contra los muelles. Cuando llegué al lugar donde siempre dejaba mi lancha, sentí un vacío en el estómago. No estaba. Pensé que a lo mejor algún compañero la había movido para dejar espacio, pero me di cuenta rápido que no, que de verdad había desaparecido. Me quedé parado con las manos en la cintura, viendo el agua negra que brillaba con la luz de la luna. Los pescadores que estaban cerca se me quedaban viendo raro, como si ya supieran algo y no quisieran decirme. Uno de ellos, un viejo amigo, se me acercó y con pena me dijo bajito: «Víctor, no sé cómo decírtelo, pero tu muchacho se la llevó anoche con esos malandrines con los que se junta. Se fueron rumbo a la laguna y dicen que andaban vendiendo cosas que no eran de ellos». Me temblaron las piernas. No lo quise creer, porque aunque sabía que Jesús no estudiaba ni trabajaba, nunca pensé que llegaría a tanto. Ya me había dolido escucharlo decirme en la cara que le daba vergüenza ser hijo de un pescador, que no quería oler a pescado ni pasarse la vida como yo, luchando contra el mar para traer algo de comer. Pero robarme la lancha era otra cosa. Sentí como si me arrancaran el alma. Me apoyé en un poste y miré el horizonte que ya empezaba a aclararse, con la garganta cerrada y los ojos llenos de lágrimas que no quise dejar caer frente a los demás. En mi pecho había una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Rabia porque un hijo no debería hacerle eso a su padre. Tristeza porque entendí que lo había perdido. Y vergüenza porque en el puerto todos ya sabían la verdad, que mi hijo era un ladrón y que yo, un hombre trabajador de toda la vida, no había podido educarlo bien. Ese día no salí a pescar. Me regresé caminando a casa con la cabeza agachada. Cada paso era pesado, como si llevara piedras amarradas a los pies. Al llegar vi a Alejandra, la novia de Jesús, sentada afuera fumando un cigarro. Me miró con burla y dijo: «¿Qué pasó, don Víctor? ¿Se le perdió el barquito?» «Pues ni modo, así es la vida. Unos nacen para pobres y otros para rifársela, en grande». No tuve fuerzas para contestar, solo la vi y sentí coraje de que esa mujer fuera la que le metió tantas ideas raras en la cabeza a mi hijo. Entré y me encontré la casa medio vacía. Faltaban 2 cañas de pescar y unas redes que guardaba en la esquina. Todo lo que construí con años de sudor se estaba yendo como arena entre las manos. Me senté en la silla de madera donde siempre me siento a arreglar las redes y ahí sí me quebré. Lloré como niño, apretando los puños contra mis rodillas. Recordé a mi padre, a ese hombre recio que me enseñó a pescar desde los 8 años, que me decía: «Hijo, la lancha es tu herramienta de vida. Cuídala más que a tus zapatos, porque con ella comes tú y comerán tus hijos». Y yo había cuidado esa lancha toda mi vida, hasta que mi propio hijo me la arrebató. Pensé en mi esposa, que en paz descanse, y me pregunté qué diría si estuviera viva y viera en lo que se convirtió su hijo. El sol salió y la luz entró por la ventana, pero yo no sentía calor, solo un frío que me calaba los huesos. En ese momento entendí que algo dentro de mí había muerto. No era solo la lancha, ni las cañas, ni las redes. Era la confianza. Era la sangre que ya no corría igual. Fue ahí donde supe que no podía seguir callando ni soportando. Si lo hacía, me quedaría sin nada y él seguiría creciendo como delincuente, dañando a otros. Me limpié la cara, respiré hondo y me prometí a mí mismo que no iba a dejar impune esa traición. Ese día, justo en ese instante, dejé de tener hijo y comencé a tener un enemigo. Y aunque me doliera hasta los huesos, juré que no descansaría hasta verlo pagar por cada lágrima
y cada golpe que me había dado con sus actos. Me llamo Víctor Guzmán Pérez Arreola. Tengo 55 años y nací en Veracruz, en 1980, un barrio humilde cerca del puerto. Desde que tengo memoria, el mar ha sido mi vida. Mi padre fue pescador y me enseñó desde niño a no tenerle miedo a las olas ni al cansancio. Mientras otros niños jugaban canicas o corrían en la calle, yo aprendí a remar, a lanzar la red y a limpiar pescado. No conocí lujos ni fiestas, pero tampoco pasé hambre. La mesa siempre tuvo frijoles, tortillas y el pescado fresco que yo y mi padre sacábamos con esfuerzo. Ese fue el oficio que me dio dignidad y respeto entre la gente sencilla del puerto. Nunca fui rico, pero tampoco me sentí pobre porque el mar siempre me dio lo necesario. Y yo pensaba que así iba a enseñarle a mi hijo, para que siguiera con la tradición. Cuando era joven soñaba con tener una familia que me acompañara en cada jornada. Conocí a mi esposa en una fiesta patronal, bailamos son jarocho y desde entonces no nos separamos. Fue una mujer trabajadora que me dio la mayor bendición, nuestro hijo Jesús Guzmán. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que lo llevé a la playa. Tendría unos 5 años. Estaba nervioso de subir a la lancha, pero cuando la brisa le pegó en la cara y vio los peces saltando, se emocionó tanto que me dijo que quería ser como yo. Ese día sentí que mi vida tenía sentido. Pensé, un día este niño será quien herede todo lo que mi padre me dejó. La lancha, las redes y el amor al mar. Esa ilusión me mantuvo fuerte en los años más duros, cuando a veces las tormentas nos dejaban sin nada y había que empezar de nuevo. Pero el destino me tenía guardada otra historia. Jesús creció distinto a lo que yo esperaba. Cuando entró a la secundaria empezó a cambiar. Mientras yo me levantaba a las 4 de la mañana para salir a pescar, él no quería ni abrir los ojos. Le daba flojera ayudarme y poco a poco dejó de acompañarme. Empezó a juntarse con chamacos vagos del barrio, muchachos que se la pasaban en las esquinas tomando, fumando y burlándose de los que trabajábamos honradamente. Yo le decía, «Hijo, ven conmigo, aprende el oficio, el mar nunca abandona, siempre da para comer». Pero él se reía y me contestaba con palabras que me partían el alma. «No quiero ser un pescador jodido como tú. A mí me da vergüenza oler a pescado y vivir como pobre». Cada vez que lo escuchaba, sentía un cuchillo atravesándome el pecho, porque era como si todo lo que yo había luchado por darle no valiera nada. Las cosas se pusieron peores cuando conoció a Alejandra, una muchacha de barrio que nunca estudió, pero que sí tenía la lengua filosa para sonsacar a cualquiera. Desde que se metió en la vida de mi hijo, lo alejaba más de la casa. Le decía que él estaba hecho para cosas grandes y que yo solo quería tenerlo atrapado en una vida miserable. Recuerdo una vez que la escuché decirle, «Tu papá es un conformista, por eso se quedó pobre toda su vida. Tú no seas como él». Jesús la escuchaba fascinado, como si fueran palabras sagradas. Yo trataba de hablarle, pero él me cerraba la puerta en la cara. Me dolía porque yo no quería lujos para mí. Lo único que quería era que valorara lo que tenía, que fuera agradecido con el oficio que mantuvo a nuestra familia de pie por generaciones. Mientras yo remendaba redes con las manos partidas por la sal, Jesús se iba con sus amigos a perder el tiempo. Mientras yo cargaba cubetas de pescado al mercado, él gastaba lo poco que le daba su madre en cervezas y en ropa usada que compraba para presumir en la calle. Nunca quiso estudiar, nunca quiso trabajar. Y aunque mi esposa intentaba defenderlo, diciendo que estaba joven y que algún día cambiaría, yo en el fondo sabía que ese camino no llevaba a nada bueno. Cuando ella murió, Jesús ya tenía 18 años y en vez de madurar se volvió más rebelde. Yo pensé que la ausencia de su madre lo haría recapacitar, pero pasó todo lo contrario. Fue entonces cuando se entregó de lleno a esa vida de calle y empezó a meterse con gente peligrosa. El contraste en mi vida era demasiado grande. Yo a mis 55 años seguía partiéndome el lomo todos los días en el mar, con sol, lluvia y tormentas. Mi cuerpo ya no aguantaba como antes, pero la necesidad me daba fuerza. En cambio, mi hijo, con toda su juventud, desperdiciaba
Sus días entre drogas, pleitos y malos consejos. Era como si el sacrificio de toda mi vida no hubiera servido de nada. A veces, en las madrugadas, mientras me preparaba para salir, lo veía llegar tambaleándose, borracho o drogado, riéndose como si la vida fuera un juego. Y yo pensaba, ¿en qué fallé? ¿En qué momento lo perdí? Pero no encontraba respuesta. El día que me dijo de frente que le daba vergüenza ser hijo mío, que no quería que lo vieran con un pescador muerto de hambre, entendí que ya no había respeto. No era solo rebeldía de joven, era desprecio. En ese instante supe que mi hijo ya no veía en mí a un padre, sino a un estorbo. Y ese desprecio fue la semilla de todo lo que vino después, porque cuando un hijo pierde el respeto, lo siguiente que llega es la traición. Nunca olvidaré la primera vez que mi hijo me humilló en público. Hasta ese día yo todavía guardaba una pequeña esperanza de que recapacitara, de que algún día entendiera el valor de lo que yo hacía y del esfuerzo que me había costado levantarlo. Pero esa esperanza murió frente a todos en el puerto, cuando Jesús me gritó que le daba vergüenza ser mi hijo. Era un domingo por la tarde. Habíamos salido varios pescadores a reparar redes cerca del muelle. Los muchachos del barrio pasaban por ahí, algunos se acercaban a curiosear. Entre ellos estaba Jesús, con sus amigos de siempre y con Alejandra colgada de su brazo. Venían riéndose, con botellas en la mano, haciendo ruido como si quisieran que todos volteáramos a verlos. Yo estaba agachado, amarrando un pedazo de cuerda a una red vieja que todavía me servía. Cuando levanté la vista, lo vi mirándome con desprecio. Entonces, delante de todos, sueltó esas palabras que me desgarraron. A mí me da vergüenza que sepan que soy hijo de un pescador jodido como tú. El silencio se hizo en el muelle. Mis compañeros dejaron de trabajar y me miraron. Algunos agacharon la cabeza por respeto. Otros se quedaron congelados sin saber qué decir. Yo sentí que la sangre se me subía a la cara, no de coraje, sino de dolor. Alejandra soltó una carcajada y dijo, «Ya ves, Jesús, tu papá todavía cree que con pescado se hacen milagros». Sus amigos se rieron fuerte, burlándose. Uno hasta imitó mi forma de caminar encorvado de tanto cargar cubetas. Me mordí la lengua para no contestar. Mi corazón estaba hecho pedazos, pero sabía que si abría la boca solo me saldrían gritos o lágrimas. Preferí quedarme callado, aunque por dentro sentía que me estaban apuñalando. Recordé cuando ese mismo muchacho de niño me pedía que lo subiera a mis hombros para ver el mar. Recordé cómo se emocionaba cuando sacábamos el primer pez del día. Y ahora lo tenía enfrente, negando todo eso como si nunca hubiera existido. Uno de mis compañeros, don Lucho, trató de defenderme. Le dijo a Jesús, «Respeta a tu padre, muchacho. Gracias a él comes todos los días». Pero Jesús no se cayó, al contrario. Se volteó con arrogancia y gritó, «Yo no necesito a este viejo fracasado. Yo voy a tener dinero de verdad, no las migajas que él saca del mar». Esas palabras fueron como clavos en el ataúd de la relación que teníamos. Después de ese día, ya no me habló con cariño. Cada vez que cruzábamos palabras eran insultos o burlas. Si yo le pedía que me ayudara, me respondía con groserías. Una noche, mientras cenábamos frijoles con pescado frito, me aventó el plato y dijo, «Estoy harto de comer lo mismo. ¿Cuándo vas a dejar de ser pobre?» Yo me quedé quieto, viéndolo con los ojos llenos de lágrimas, pero sin derramarlas. Porque un padre también llora, aunque a veces lo haga por dentro. Lo que más me dolía no eran solo sus palabras, sino la forma en que Alejandra lo alentaba. Ella se reía, lo abrazaba y le decía que tenía razón, que yo era un hombre sin ambiciones. A veces, cuando pasaban por la calle frente a mi casa, escuchaba cómo ella le murmuraba, «Tú estás hecho para grandes cosas, no para terminar como tu papá». Y él lo creía. La gente del puerto empezó a darse cuenta del cambio. Algunos me decían en voz baja que lo controlara, que se estaba metiendo en cosas malas. Otros me aconsejaban que lo corriera de la casa. Pero ¿cómo correr de la casa a tu propio hijo? Yo todavía tenía la esperanza de que se arrepintiera, de que volviera a ser ese niño que me decía que quería ser como yo. Sin embargo, cada desprecio lo iba enterrando más en ese camino oscuro.
Una tarde, cuando regresaba cansado de pescar, lo encontré en la puerta de la casa con varios de sus amigos. Estaban riéndose, fumando y bebiendo. Al verme llegar cargando 2 cubetas llenas, Jesús me dijo frente a todos: «Miren, ahí viene el rey de los pescaditos. Con eso cree que va a sacar adelante a alguien». Las carcajadas se escucharon, hasta la esquina. Yo apreté los dientes y seguí de largo, sin responder, pero adentro de mí sentía que cada palabra era un golpe directo al corazón. Esa fue la primera gran herida que me hizo. No fue con las manos, fue con la lengua, porque los golpes duelen un rato, pero las palabras de un hijo pueden doler toda la vida. Desde entonces empecé a caminar con la cabeza baja, no por vergüenza de mi oficio, sino por el dolor de saber que el muchacho que yo crié con tanto esfuerzo ahora se avergonzaba de mí. Después de aquellas humillaciones en público, la cosa no se quedó solo en palabras. Al poco tiempo empezaron los robos, y cada vez eran más descarados. Primero desaparecieron 2 cañas de pescar que yo había comprado con meses de ahorro. Pensé que tal vez se habían perdido entre las cosas del muelle, pero en el fondo ya sospechaba. Un vecino se me acercó un día y me dijo en voz baja: «Víctor, no te engañes. Yo vi a Jesús vendiendo unas cañas igualitas a las tuyas en el mercado de segunda». Sentí que me tragaba la tierra. No quise creerlo, pero la verdad ya estaba frente a mí. Luego fueron las redes. Tenía unas que me había costado mucho conseguir, porque no eran baratas, y de repente ya no estaban. Fui a buscarlas a todos lados y nada. Cuando enfrenté a Jesús, se rió en mi cara y me dijo: «¿Y yo qué culpa tengo de que no cuides tus cosas?». Alejandra, parada a un lado, le echó más leña al fuego. «Viejo, si tanto valor tenían, ¿por qué no las amarraste? Eres un descuidado». Me hervía la sangre, pero no dije nada, porque por dentro todavía me costaba aceptar que mi propio hijo me estaba robando. El colmo llegó una tarde que regresé cansado del mar. Entré a la casa y encontré la alacena casi vacía. Faltaban algunas cosas que guardaba con cuidado. Un radio viejo, un ventilador que usaba en las noches, hasta una cubeta de aluminio que me había acompañado por años. Todo había desaparecido. Me dolía más que el robo mismo, la frialdad con la que lo hacían. Era como si ya no me vieran como padre, sino como un extraño al que había que despojarle todo. Empecé a escuchar rumores en el puerto. Decían que Jesús no solo andaba robando, sino que también se estaba metiendo en cosas más serias, vendiendo droga junto con los de su pandilla. Yo no quería creerlo, pero la gente no suele inventar esas cosas porque sí. Algunos compañeros me miraban con lástima, otros con enojo, como si yo tuviera la culpa de lo que hacía. Eso me dolía más que nada, porque yo siempre me esforcé por ser un hombre derecho. Un día, ya cansado, lo enfrenté directamente. Lo esperé en la puerta y le dije: «Jesús, dime la verdad, ¿me robaste la lancha?». Él me miró con esos ojos llenos de soberbia y soltó una carcajada que nunca olvidaré. «Y sí, ¿qué vas a hacer? Tú ya no mandas en mi vida. Deberías darme gracias porque yo sí sé cómo conseguir dinero de verdad». Sentí que el corazón me explotaba. Me le acerqué y lo agarré del brazo, pero entonces me empujó con fuerza. Casi caí al suelo. Alejandra, con esa sonrisa venenosa, me dijo: «Vende cocos, viejo, así igual sacas para 1 kilo de arroz». Sus palabras fueron como cuchillos. Esa misma noche, mientras yo estaba sentado en la mesa, entraron él y sus amigos. Venían tomados con olor a humo y cerveza. Uno de ellos, un tipo alto con tatuajes en los brazos, me miró con burla y dijo: «¿Tú eres el papá del rey de la calle? Pues más te vale respetarlo». Antes de que pudiera contestar, Jesús me dio un golpe en el pecho que me dejó sin aire. Me caí de espaldas y todos empezaron a reírse. Luego vinieron los golpes de los otros. Me patearon en el suelo mientras Alejandra miraba desde la puerta sin mover un dedo. Yo me cubría como podía, pero sentía como cada patada me rompía no solo el cuerpo, sino el alma. Los vecinos escucharon el alboroto, pero nadie se metió. Algunos por miedo, otros porque ya sabían lo que era esa pandilla. Me dejaron tirado en el piso, sangrando de la boca y con la camisa rota. Jesús se inclinó sobre mí y me dijo con desprecio:
Entiende de una vez, viejo, aquí el que manda soy yo. Tú ya no tienes nada. Esa frase me quedó grabada, porque era cierto que ya casi no tenía nada. Cada robo me iba dejando más vacío. Primero fueron las cañas, luego las redes, después las pocas cosas de la casa, y ahora ya hasta la dignidad me la querían arrebatar a golpes. Esa noche me quedé sentado en la oscuridad, con el cuerpo adolorido, sintiendo que la vida me estaba quitando todo de golpe. Pero dentro de mí empezó a nacer algo distinto. Era un dolor mezclado con coraje, porque ya no era solo un hijo rebelde, ya era un delincuente que se había puesto en mi contra como enemigo. Y si no hacía nada, terminaría destruyéndome por completo. En ese momento aún no sabía cómo ni cuándo, pero en mi corazón se estaba gestando la semilla de la venganza. Una venganza que no iba a ser a golpes, sino algo que lo marcara para siempre. La herida más grande de todas llegó el día que me robaron lo último que me quedaba, mi lancha. Esa lancha no era un simple bote, era la herencia de mi padre, el mismo con el que aprendí a ganarme la vida desde niño, el mismo que me acompañó en tormentas y amaneceres, el que me permitió alimentar a mi familia durante décadas. No era madera y motor, era mi orgullo, mi historia y mi dignidad. Y que me la arrancaran de las manos fue como si me hubieran arrancado la vida entera. Esa madrugada, como siempre, me levanté temprano. El aire todavía olía a sal y el cielo apenas clareaba. Caminé al puerto con la esperanza de poder trabajar aunque las redes ya estuvieran viejas. Pero cuando llegué al muelle, vi el espacio vacío. Ahí donde siempre estuvo mi lancha, solo quedaba el reflejo de la luna sobre el agua. Sentí que el corazón me caía hasta los pies. Me acerqué pensando que quizá alguien la había movido, que tal vez estaba amarrada en otro lado, pero no. Pregunté a los pescadores que estaban cerca, y uno de ellos, con la mirada baja, me dijo: «Víctor, mejor siéntate. Tu muchacho se la llevó anoche. Lo vieron salir con su pandilla rumbo al canal. Dicen que la piensa vender por partes». El aire me faltó. Sentí como si una ola gigante me hubiera hundido en el fondo del mar. Las piernas me temblaban, las manos se me enfriaron. No pude contestar nada. Solo me quedé parado, viendo el vacío, escuchando cómo la gente del puerto murmuraba. Algunos me miraban con lástima, otros con desprecio, como si yo hubiera sido culpable de criar a un ladrón. Me ardía la cara de vergüenza. Regresé caminando despacio a casa, con la mirada clavada en el suelo. Cada paso era más pesado que el anterior. Cuando entré, vi a Alejandra riéndose con otras muchachas en la puerta. Me miró con esa sonrisa burlona y dijo en voz alta para que todos escucharan: «¿Qué pasó, don Víctor? ¿No encuentra su juguetito? Pues ya no es suyo, ahora sirve para cosas más grandes». Sus amigas soltaron carcajadas. Yo no dije nada, pero por dentro sentí un fuego que me consumía. Esa mujer había sido la peor influencia para mi hijo, que ahora hasta se atrevía a burlarse de mí, como si yo fuera un mendigo. Entré a la casa y me encontré con lo poco que quedaba revuelto. No estaban ni las herramientas que guardaba para reparar la lancha, ni algunos recuerdos de mi esposa. Jesús y su pandilla habían vaciado todo. Me senté en la silla de madera, la misma que había usado mi padre para remendar redes, y ahí sí me quebré. No aguanté más y solté el llanto. Me agarré la cabeza con las dos manos y lloré como no lo había hecho desde que murió mi mujer. Era un llanto de rabia, de impotencia, de tristeza, porque en ese momento comprendí que lo había perdido todo. Mientras lloraba, recordé la última vez que mi padre me habló de la lancha. Yo tendría 18 años y él me dijo: «Cuida esta lancha como si fuera tu sangre. Ella te va a dar de comer cuando yo ya no esté». Y así fue. Esa lancha me sostuvo en la vida, me ayudó a criar a mi hijo, me dio identidad, y ahora el mismo hijo al que esa lancha alimentó, me la había quitado de las manos. Era la traición más grande que podía recibir un padre. Esa tarde no pude salir al puerto. Me quedé sentado viendo el mar desde lejos. El sol se metía en el horizonte y las gaviotas volaban sobre el agua, pero yo solo veía oscuridad. Sentía que me estaba muriendo en vida. Un amigo, un pescador viejo que me conocía desde niño, se acercó y me puso la mano en el hombro. Me dijo: «Víctor, ¿entiende algo?
Ese ya no es tu hijo, ese es tu verdugo. Si sigues pensando que puedes salvarlo, te va a terminar enterrando. Esas palabras me golpearon fuerte, pero también me abrieron los ojos, porque era verdad. Yo había aguantado insultos, burlas, robos y hasta golpes. Todo porque en mi corazón todavía lo veía como mi hijo. Pero ya no lo era. Ya no quedaba nada de aquel niño que se emocionaba viendo los peces saltar en la lancha. Lo que quedaba era un delincuente que había decidido convertirme en su enemigo. Me levanté de esa silla y respiré profundo. Sentí dentro de mí un cambio, como si una parte del dolor se hubiera transformado en acero. Ya no lloré más. Me sequé las lágrimas y miré al horizonte con otra mirada. En ese instante tomé la decisión. No iba a seguir siendo la víctima. No iba a dejar que me siguiera robando lo poco que me quedaba de dignidad. Desde ese día dejé de tener hijo y comencé a tener un enemigo. Y aunque me doliera hasta lo más hondo del alma, juré que no descansaría hasta verlo pagar por cada lágrima y por cada traición. Después de la desaparición de mi lancha, pasé varios días sin rumbo. Me levantaba temprano como siempre, pero ya no tenía a dónde ir. Caminaba por el puerto, viendo a mis compañeros salir en sus lanchas, mientras yo solo me quedaba parado, con las manos vacías y el corazón pesado. Fue en esos días oscuros cuando decidí dar un paso que jamás pensé dar en mi vida: denunciar a mi propio hijo. No fue una decisión fácil, porque la sangre jala, y uno siempre quiere creer que todavía hay esperanza. Pero después de todo lo que me había hecho, entendí que no era salvarlo, era salvarme yo. Fui a la comandancia del puerto, un lugar que conocía de vista, pero al que nunca me había atrevido a entrar. Ahí me recibió un policía de confianza, Manuel, un hombre que conocía desde niño porque jugábamos juntos en las calles de arena cuando éramos chamacos. Al verme, se sorprendió, porque yo nunca me metía en problemas. Le conté todo: los robos, las golpizas, la desaparición de la lancha. Al principio me costaba trabajo decir la palabra, mi hijo. La lengua se me trababa, pero al final lo solté. Mi hijo, Jesús Guzmán, fue quien me robó y me mandó a golpear. Manuel. Me escuchó en silencio y luego me pidió que lo acompañara a su oficina. Ahí sacó una carpeta y me la mostró. Era gruesa, llena de papeles y fotos. Para mi sorpresa, el nombre de Jesús ya estaba ahí. Me temblaron las manos cuando leí su nombre completo en las hojas. Manuel me dijo: Víctor, no eres el único que ha denunciado. Tu hijo y su pandilla tienen varias carpetas abiertas. Los han señalado por venta de droga, extorsión a comerciantes y hasta por meterse a casas a robar. Sentí un escalofrío. Por dentro, una parte de mí todavía quería creer que Jesús solo estaba perdido, que con un buen consejo volvería a ser el mismo de antes. Pero esas pruebas me mostraban otra realidad. En las fotos lo vi junto a sus amigos, cargando cajas, intercambiando bolsitas de polvo blanco. Lo vi con armas en las manos, riéndose frente a una cámara. Era como si de pronto me hubieran arrancado la venda de los ojos. Ese ya no era mi hijo, era un delincuente hecho y derecho. Manuel me dijo que no me preocupara, que ellos ya estaban tras sus pasos, pero que necesitaban más testigos y más pruebas para asegurarse de que la justicia le cayera con todo el peso. Yo asentí en silencio, mientras mi corazón se rompía un poco más, porque aunque me dolía reconocerlo, ahí estaba mi as bajo la manga. Ya no era solo mi palabra contra la suya, ahora había papeles, fotos y denuncias que lo señalaban. Esa noche, al regresar a casa, escondí una copia de esas pruebas en una bolsa de plástico y la puse debajo de mi colchón. Dormí poco, pero por primera vez en semanas sentí que tenía un arma, no una de hierro, sino algo más fuerte: la verdad escrita en papel. Miraba esa carpeta como si fuera un tesoro, porque ahí estaba mi oportunidad de defenderme. Los días siguientes empecé a notar cómo el miedo que antes me tenía mi hijo, ahora lo sentía yo menos. Cuando lo veía pasar con su pandilla por la calle, me miraba con odio, pero yo ya no bajaba la vista. Lo veía directo, con la firmeza de alguien que sabe un secreto, y ese secreto era que pronto iba a caer.
que la justicia ya lo estaba cercando. Una tarde, mientras estaba sentado afuera de la casa de mi hermana, escuché a dos vecinos platicar. Decían que la pandilla de Jesús había extorsionado a un comerciante del mercado y que este hombre estaba decidido a declarar. Eso me dio más fuerza, porque entendí que no estaba solo, que había más víctimas que querían justicia. Poco a poco las piezas empezaban a moverse. Yo no era un hombre de pleitos, nunca lo fui. Mi vida siempre fue el mar, las redes y la familia. Pero esa vez algo dentro de mí se endureció. Sentía que cada prueba, cada testigo, cada rumor, era como una red que se estaba cerrando alrededor de Jesús. Y yo, que tantas veces lancé redes al mar para atrapar peces, ahora veía cómo una red invisible empezaba a atraparlo a él. Me dolía en el alma reconocerlo, pero esa era la única forma de detenerlo, porque si no lo hacía, Jesús iba a seguir. Creciendo en ese mundo, iba a destruir a más familias y quizás un día me iba a quitar la vida. Esa idea me helaba la sangre, pero también me daba claridad. Al caer la noche, me quedé mirando el mar desde el malecón. El viento me golpeaba la cara y el sonido de las olas me recordaba que la vida siempre cobra lo que se hace mal. Cerré los ojos y pensé en mi padre. Sentí como si me dijera: «No te rajes, Víctor. A veces hay que soltar lo que más duele para poder seguir adelante». Abrí los ojos y apreté los dientes. Esa noche confirmé mi decisión. Iba a usar esas pruebas hasta el final, aunque eso significara ver a mi hijo entre rejas. Después de ver esa carpeta con pruebas y fotos de mi hijo metido en delitos, me fui a casa con la cabeza revuelta. Esa noche casi no dormí. Me quedé acostado mirando el techo, escuchando los ruidos de la calle, recordando tantas cosas que me dolieron más que cualquier golpe. Los papeles me mostraban en qué se había convertido, pero mis recuerdos me decían desde cuándo se venía perdiendo. Y eso fue lo que me desgarró más. Recordé cuando era niño y lo llevaba conmigo al puerto. Tenía apenas 6 o 7 años y se emocionaba cada vez que veía cómo sacábamos los peces de las redes. Se subía a la lancha con una sonrisa tan grande que parecía que el sol le brillaba en los ojos. Un día me dijo: «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú, un hombre fuerte que pelea contra el mar». Esas palabras me hicieron sentir el padre más orgulloso del mundo. Yo soñaba con que él siguiera mis pasos, pero ese sueño se fue apagando con los años. En la secundaria fue cuando empecé a notar la diferencia. Ya no quería levantarse temprano, decía que le daba flojera. Cuando lo llevaba al puerto, se quejaba del olor a pescado y me pedía que lo dejara en la casa. Una vez, al regresar con las cubetas llenas, lo escuché decirle a su madre: «No quiero terminar como mi papá, todo sudado y apestando a mar». Esas palabras me clavaron una espina en el corazón, pero me hice el fuerte y no dije nada. Pensé que era cosa de la edad, que luego se le pasaría. Otro recuerdo me vino a la mente. Fue en una comida familiar, cuando todavía vivía su madre. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, comiendo pescado asado y tortillas. Yo le contaba a un primo que Jesús ya me ayudaba con la lancha, queriendo presumirlo un poco. Pero él, en lugar de apoyar, se rió y dijo: «¿Ayudar? Si yo no quiero ser un pescador muerto de hambre, mejor me busco otra vida». Todos se quedaron callados y yo sentí cómo se me bajó la cara de vergüenza. Mi esposa trató de cambiar el tema, pero por dentro yo ya sentía que lo estaba perdiendo. También me vino a la mente una escena dura cuando cumplió 15 años. Yo me había esforzado para comprarle una bicicleta usada, pensando que con eso lo haría feliz. Trabajé horas extras, aguanté jornadas más largas en el mar para poder reunir el dinero. Cuando se la entregué, pensé que me abrazaría, pero solo la miró y dijo: «Esto ni siquiera es nueva. Qué vergüenza salir con algo así», y se fue sin darle importancia. Esa fue una de las primeras veces que me dolió al grado de soltar lágrimas a solas, porque entendí que ya no valoraba lo que yo hacía por él. Pero lo más cruel fue cuando murió su madre. Ese día yo pensé que, por fin, el dolor lo haría reflexionar, que juntos podríamos apoyarnos y salir adelante, pero pasó todo lo contrario. En lugar de acercarse, se alejó más.
Mientras yo lloraba frente al ataúd de la mujer que me acompañó toda la vida, él se quedó afuera con sus amigos riéndose, como si no le importara nada. Esa noche, cuando regresamos a casa, lo vi con los ojos rojos, pero no de llorar, sino de andar fumando con los vagos. Sentí que algo se había roto para siempre entre nosotros. Los flashazos de esos momentos me atormentaban. Cerraba los ojos y escuchaba sus palabras hirientes. Me da vergüenza ser tu hijo. Viejo fracasado, muerto de hambre. Cada insulto era como una piedra que se iba acumulando en mi espalda, y mientras más recordaba, más claro veía que no había marcha atrás. También recordé una ocasión en la que casi llegamos a los golpes por primera vez. Yo le pedí que me ayudara a cargar unas cubetas de pescado y él me respondió: «Cárgalas tú, para eso naciste, para ser burro de carga». Me dolió tanto que le levanté la mano, pero me contuve. No pude golpearlo, porque todavía lo veía como mi hijo. Pero ese día entendí que ya me veía como nada. Lo más duro de esos recuerdos era que, junto al dolor, también aparecían las imágenes de cuando era niño, cuando corría en la playa, cuando me abrazaba fuerte al regresar de una jornada. Era como si en mi mente convivieran dos personas: el hijo amoroso que alguna vez tuve y el delincuente que ahora me robaba todo. Esa contradicción era lo que más me rompía, porque me hacía preguntar una y otra vez: ¿en qué momento lo perdí? ¿En qué parte de su vida fallé como padre? Esa noche, entre recuerdos y lágrimas, confirmé lo que ya sabía. No podía seguir viendo a Jesús como ese niño inocente que alguna vez me quiso. Tenía que verlo como lo que era ahora: un enemigo que había decidido humillarme, robarme y destruirme. Y aunque me doliera reconocerlo, esos recuerdos no servían para ablandarme, sino para darme más fuerza, porque cada burla, cada desprecio, cada humillación era un motivo más para buscar justicia. Después de tantas humillaciones y recuerdos dolorosos, llegó el día en que me dejaron sin nada. No fue suficiente con las cañas, las redes ni la lancha. Tampoco bastó con los golpes y las burlas. Ese día entendí lo que es el verdadero abandono, porque me sacaron hasta de mi propia casa, como si fuera un extraño. Era una noche calurosa. El aire estaba pesado y no corría ni una brisa. Yo estaba sentado en la mesa de madera, cenando un pedazo de pan duro con café, lo último que me quedaba en la alacena. Escuché ruidos afuera, voces y risas. Era Jesús con su pandilla. Entraron, sin pedir permiso, como si fueran los dueños. Venían con botellas y cigarros hablando fuerte. Yo me levanté y les dije: «Esta es mi casa, respétenla». Pero Jesús se rió en mi cara. «¿Tu casa? Esta casa es mía ahora, viejo. Tú ya no pintas nada aquí». Sentí un nudo en la garganta. Intenté hacerme fuerte y le respondí: «Mientras yo esté vivo, esta seguirá siendo mi casa». Pero no me dejó ni terminar. De un empujón me tiró contra la pared. Los demás se metieron y empezaron a llevarse lo poco que quedaba: un ventilador viejo, un radio que me acompañaba en las madrugadas, hasta las fotos de mi esposa que guardaba con tanto cariño. Cuando vi que Alejandra arrancaba de la pared el retrato de mi mujer y lo rompía en dos, sentí que me arrancaban el alma. «¿Por qué haces eso, muchacha? Esa mujer no te hizo nada», le grité con lágrimas en los ojos. Ella me miró con desprecio y contestó: «Porque así como tú, esa foto no vale nada». Quise detenerla, pero los amigos de Jesús me sujetaron. Me golpearon en el estómago y caí de rodillas. Jesús me miraba desde arriba, con esa mirada fría que ya no reconocía. «Te lo voy a decir claro, papá. Ya no quiero verte aquí. Esta casa es mía. Si te quedas, no respondo por lo que te pase». El silencio de los vecinos fue lo que más me dolió. Ellos escuchaban los gritos, veían las luces prendidas, pero nadie se acercó. No por maldad, sino por miedo. Sabían que esa pandilla era peligrosa y nadie quería problemas. Yo quedé tirado en el suelo, con el rostro hinchado y el corazón destrozado. Al final me sacaron a la calle. Literalmente me empujaron hacia afuera y me cerraron la puerta en la cara. Me quedé parado bajo la luz amarillenta de un poste, escuchando las risas de adentro, como si celebraran mi derrota. Miré alrededor, la calle vacía, las ventanas cerradas,
El silencio cómplice. Ahí me di cuenta de que estaba solo, sin casa, sin herramientas, sin hijo. Lo único que me quedaba era mi ropa sucia y un par de recuerdos que no podían robarme de la memoria. Esa noche caminé sin rumbo. Mis pies me llevaron al malecón, como si el mar pudiera consolarme. Me senté en una banca de hierro oxidado y vi el reflejo de la luna en las olas. Las gaviotas dormían en las rocas y yo me preguntaba qué había hecho mal para terminar así. Sentía el pecho apretado, las lágrimas corriéndome por las mejillas y un vacío tan grande que parecía que me iba a tragar. Pensé en mi padre. Recordé cómo me enseñó a no rajarme aunque la tormenta fuera fuerte. Escuchaba su voz en mi cabeza diciéndome: «El mar es duro, hijo, pero más duro es el hombre que no se deja hundir». Esa frase me sostuvo en ese momento, cuando lo más fácil habría sido rendirme. Me quedé horas en esa banca, viendo pasar la vida frente a mis ojos. Recordé a mi esposa, a Jesús de niño, a mis jornadas en la lancha. Todo parecía un sueño lejano, como si le hubiera pasado a otra persona. Cuando el amanecer empezó a pintar el cielo de naranja, tomé una decisión. No iba a morir en la calle, no iba a dejar que todo lo que construí se fuera al olvido. Podrían haberme quitado la casa y las pertenencias, pero no me iban a quitar la dignidad. Caminé hasta la casa de mi hermana, doña Rosa. Cuando me abrió la puerta y me vio con la ropa rota y la cara golpeada, no me hizo preguntas. Solo me abrazó fuerte y me dijo: «Hermano, aquí tienes un lugar». Ese abrazo fue lo que me mantuvo en pie. Me dio una cama, un plato de comida y, sobre todo, un poco de esperanza. Después de que me sacaron de mi casa, me quedé unos días con mi hermana Rosa. Ella siempre fue buena conmigo, desde que éramos niños. No tenía mucho, vivía en una casita sencilla en un barrio humilde, pero me abrió la puerta sin dudarlo. «Aquí tienes un rincón, hermano. No será mucho, pero es tuyo», me dijo. Ese gesto me sostuvo porque yo venía destruido. Tenía el cuerpo golpeado y el alma hecha pedazos. Me acostaba en la cama que me ofreció, escuchando los gallos al amanecer, y sentía que todo había terminado. Pero conforme pasaban los días, comencé a darme cuenta de que no estaba tan solo como pensaba. En ese barrio conocí historias parecidas a la mía. Platicando con los vecinos, me enteré de otros padres que también habían sido traicionados por sus hijos. Uno me contó que su muchacho, metido en drogas, lo había despojado de una moto que usaba para trabajar. Otro me dijo que el suyo le había vaciado la casa para comprarle lujos a una mujer que lo terminó dejando. Escuchar esos relatos me dolía, pero al mismo tiempo me hacía sentir acompañado. No era el único que estaba viviendo esa desgracia. Rosa, con su manera calmada, me repetía: «No cargues solo tu cruz, Víctor. Mira alrededor. Hay otros que también sufrieron y aún así siguen de pie». Sus palabras me hacían pensar, porque en medio de todo yo todavía respiraba, todavía tenía fuerzas y sobre todo todavía tenía memoria. Podrían haberme quitado las cosas materiales, pero lo que había vivido, lo que había aprendido en el mar, nadie me lo podía arrebatar. Una tarde salí a caminar por el puerto. Me paré en el malecón y vi las lanchas de otros pescadores que se mecían suavemente en el agua. El olor a sal, el grito de las gaviotas, el vaivén de las olas. Todo eso me recordó quién era yo. No era un derrotado, no era un despojo. Era un pescador, hijo de pescadores, un hombre que toda su vida había enfrentado tormentas y siempre había regresado. Y si había aguantado los embates del mar, ¿cómo no iba a aguantar esta otra tormenta que me había puesto la vida? Ese día también me encontré con don Lucho, un pescador viejo, de esos que no se quiebran fácil. Me miró y me dijo: «Víctor, no te rajes. Yo vi lo que pasó, sé cómo te trataron. Pero el mar siempre devuelve lo que se lleva. A tu hijo le llegará su hora». Esas palabras me retumbaron en la cabeza todo el día. Porque yo ya había visto esa carpeta en la comandancia, ya sabía que Jesús no estaba solo robándome a mí, sino que traía una cola de delitos detrás. Y tarde o temprano, eso iba a salir a la luz. Esa noche, sentado en el patio de la casa de Rosa, escuché a otros vecinos contar cómo la pandilla de Jesús los había golpeado o extorsionado. Uno dijo: «A mí me pidieron dinero para dejarme».
vender en paz en el mercado. Otro contó que lo habían asaltado saliendo de la tienda. Cada testimonio era un pedazo más de la verdad que yo ya conocía. Y dentro de mí, una voz me decía: junta todo, escucha todo, porque de aquí va a salir tu fuerza. Empecé a observar más. Cuando veía pasar a Jesús con su bola, ya no me escondía. Lo miraba fijo, aunque me devolviera la mirada con odio, porque yo sabía algo que él no, que su tiempo se estaba acabando. Lo veía cada vez más perdido, cada vez más hundido en esa vida de calle. Y mientras él creía que ya me había destruido, yo estaba en silencio, recogiendo pedazos, juntando historias, guardando pruebas. En esos días de adaptación me di cuenta de algo importante. El dolor no me había matado, me había despertado. Yo ya no lloraba como al principio. Claro, me dolía, porque era mi sangre la que me había traicionado. Pero ese dolor empezó a transformarse en coraje, y ese coraje se iba acomodando en mi pecho como una semilla que empezaba a germinar, una semilla de justicia. Recuerdo una noche clara, con la luna llena alumbrando el patio. Me senté con Rosa y le dije: hermana, ya no puedo quedarme cruzado de brazos, tengo que hacer algo. Ella me miró seria y contestó: si vas a hacerlo, hazlo bien, que no sea solo coraje, que sea justicia de verdad, porque si no, lo único que lograrás es destruirte tú mismo. Sus palabras me quedaron grabadas, y entendí que mi venganza no podía ser a golpes ni a gritos. Tenía que ser algo más grande, algo que lo dejara marcado para siempre. Así fue como empecé a planear en silencio. No lo decía en voz alta, pero cada historia que escuchaba, cada prueba que veía, cada recuerdo que me quemaba el alma, se iba sumando a ese plan. Yo no era un hombre de estudios ni de leyes, pero sabía lo que era la paciencia. Como cuando lanzas la red y esperas, aunque el mar esté en calma, porque tarde o temprano los peces caen. Así mismo iba a esperar, porque sabía que tarde o temprano Jesús y su pandilla iban a caer en la red que ellos mismos habían tejido. Los días en casa de mi hermana empezaron a darme calma. Ya no era el hombre derrotado que se había quedado sin nada. Poco a poco sentía como dentro de mí se encendía una chispa nueva, una que me decía que no podía dejar las cosas así. No era coraje vacío, era la necesidad de recuperar mi dignidad. Y esa dignidad no se recupera llorando ni escondiéndose, se recupera dando la cara y buscando justicia. Fue entonces cuando mi plan empezó a tomar forma. Lo primero que hice fue regresar con Manuel, el policía de confianza. Le conté todo lo que los vecinos me habían dicho, los robos, las extorsiones, las amenazas. Él me escuchó y me dijo: Víctor, todo eso sirve, pero necesitamos testigos que estén dispuestos a declarar. Al principio pensé que nadie se iba a atrever, porque todos tenían miedo. Pero cuando hablé con algunos comerciantes y pescadores, me di cuenta de que el miedo ya no era tan grande como antes. El abuso de mi hijo y su pandilla había llegado a un punto insoportable y muchos estaban dispuestos a hablar. Un tendero del mercado, don Ernesto, me dijo: yo voy contigo, ya estoy cansado de que me cobren por dejarme vender. Otro, un muchacho que también pescaba en el puerto, aceptó contar cómo lo golpearon por no querer darles dinero. Poco a poco fui juntando nombres y palabras, y cada testimonio era como una red que se iba tejiendo. Mientras tanto, Manuel me ayudaba a recopilar pruebas. Me mostró grabaciones de cámaras donde se veía a Jesús robando en tiendas. También me enseñó declaraciones anteriores de gente que había tenido miedo de hablar. Yo guardaba copias de todo, en sobres amarillos que escondía en un baúl viejo en casa de mi hermana. Cada hoja era un ladrillo en la construcción de mi venganza. No fue fácil convencer a todos. Muchos vecinos me decían: Víctor, lo van a soltar y se van a vengar de ti. Y yo les respondía: puede ser, pero si no hacemos nada nos van a seguir pisoteando. Con esa convicción algunos más se animaron. Era como si mi dolor les diera valor a ellos también. Porque no solo era mi historia, era la historia de todo un barrio que estaba cansado de vivir con miedo. Una noche, sentado en el patio, mi hermana me preguntó: ¿de verdad estás listo para ver a tu hijo tras las rejas? Me quedé callado un momento. La sangre duele. Claro que duele.
Pero le respondí, ya no lo veo como hijo, hermana. Lo veo como un enemigo que eligió ese camino, y si no lo detengo yo, lo va a detener alguien más, quizá de peor manera. Ella asintió, y en sus ojos vi que entendía, mientras Jesús seguía creyendo que yo estaba acabado. Yo ya tenía un grupo de personas dispuestas a hablar. Esa fue mi primera victoria silenciosa, porque mientras él se paseaba por las calles sintiéndose intocable, en realidad lo que no sabía era que su propio padre estaba armando un caso tan fuerte que lo hundiría para siempre. Recuerdo un día en el puerto. Jesús estaba con su pandilla, riendo y bebiendo como siempre. Yo me acerqué despacio solo para verlos de lejos. Lo vi feliz, pensando que había ganado, y en mi mente pensé, ríete ahora, muchacho, porque pronto vas a llorar. No dije nada, no hice un escándalo, solo lo observé. Y al regresar a casa de mi hermana, me sentí más seguro que nunca de que estaba en el camino correcto. También aprendí a ser paciente. La vida de pescador me había enseñado que no siempre se trata de lanzar la red y esperar que caiga el pez al instante. A veces hay que remar, esperar y confiar. Así mismo era con este plan. No era de un día para otro, pero estaba seguro de que el momento llegaría. El último paso que di en esa etapa fue buscar a un abogado. No tenía dinero para pagar uno de lujo, pero encontré a un licenciado joven que había ayudado a varios vecinos en casos parecidos. Le conté mi historia y me dijo, «Don Víctor, usted tiene todo para ganar, testigos, pruebas y denuncias acumuladas. Si se mantiene firme, su hijo no sale de esta». Esas palabras me dieron una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Regreso a casa. Mientras caminaba por las calles iluminadas por faroles viejos, sentí algo que hacía años no sentía: esperanza. Ya no era solo un hombre golpeado y despojado, ahora era un hombre con un plan. Y ese plan, silencioso pero firme, era la única red que necesitaba lanzar, porque tarde o temprano Jesús iba a caer en ella. El día que Jesús se enteró de que lo había denunciado, fue cuando todo cambió. Ya no eran solo rumores ni robos escondidos, ahora era un enfrentamiento abierto. Esa tarde yo estaba en casa de mi hermana, sentado en el patio remendando una camisa vieja. El sol estaba bajando y el aire estaba tranquilo, cuando de pronto escuché pasos pesados y voces enojadas que se acercaban. Levanté la mirada y vi a Jesús entrar con 3 de sus amigos. Venía con la cara descompuesta, los ojos rojos de coraje, y detrás de él, como siempre, Alejandra, con esa sonrisa venenosa que nunca faltaba. Sin saludar, Jesús me gritó desde la puerta, «¿Qué crees, viejo? Ya sé lo que hiciste. Tú fuiste el que fue a la policía, ¿verdad?» Me quedé callado unos segundos, pero luego lo miré directo a los ojos. Por primera vez no bajé la cabeza ni desvié la mirada. Con calma le respondí, «Sí, fui yo, y lo volvería a hacer, porque tú dejaste de ser mi hijo el día que me robaste la lancha». Su cara se puso roja, como si mis palabras le hubieran dado una bofetada. Dio un paso hacia mí y me empujó en el hombro. «¿Qué clase de padre eres? Me traicionaste, maldito pescador de cuarta», gritó con rabia. Sus amigos se acercaron, levantando los brazos como listos para golpearme. Pero yo no me moví. Me quedé firme, de pie, mirándolo con la frente en alto. Alejandra, parada en la puerta, no se quedó callada. «Viejo traidor, ojalá te mueras en el mar. Tú no sirves para nada. Jesús está destinado a cosas grandes y tú solo eres un estorbo». Sus palabras retumbaron en mis oídos, pero en lugar de quebrarme, me hicieron más fuerte. Porque ya no hablaba mi hijo, hablaba el veneno que lo rodeaba. Jesús volvió a empujarme, esta vez más fuerte, como esperando que yo me cayera o me acobardara. Pero me planté bien firme en el suelo y lo empujé hacia atrás con la misma fuerza. No fue un golpe, fue un acto de dignidad. Y le dije en voz baja pero firme, «Prefiero morir pescador que vivir como una rata. A mí no me das miedo, Jesús. El miedo ya me lo quitaste con todo lo que me robaste». Mis palabras lo descolocaron. Por primera vez vi en su mirada un destello de duda. Sus amigos se quedaron en silencio, como esperando qué iba a pasar.
Uno de ellos hasta retrocedió un poco, sorprendido de que yo no me acobardara. Jesús me señaló con el dedo, temblando de rabia. «Te vas a arrepentir, viejo. Esto no se queda así. Me las vas a pagar». Y escupió al suelo como marcando su desprecio. Pero yo no me moví, no bajé la vista, y eso lo desconcertó más que cualquier palabra. Mi hermana Rosa salió en ese momento, con miedo en la cara, pero con voz firme les dijo: «Fuera de mi casa, aquí no tienen nada que hacer. Si quieren pleito, váyanse a otro lado». Los muchachos se rieron, pero poco a poco fueron saliendo. Alejandra, antes de irse, me lanzó una mirada de odio y murmuró: «Ya verás, viejo, ya verás». Cuando se fueron me quedé temblando, no de miedo sino de la adrenalina. Sentí mi corazón latiendo fuerte, pero dentro de mí había algo distinto. Por primera vez en mucho tiempo no me había sentido débil. Me había plantado frente a mi hijo y su pandilla, y no me doblé. Eso para mí fue una victoria. Esa noche casi no dormí. Me quedé pensando en su cara de sorpresa, en cómo no esperaba que yo le contestara de esa manera. Siempre me había visto como alguien débil, alguien a quien podía robarle y golpearlo sin que reaccionara. Pero ese día le demostré que ya no era el mismo. Y entendí que eso era solo el comienzo, porque ese enfrentamiento no me debilitó, me dio más fuerzas. Si antes tenía dudas de seguir con el plan, después de ese día ya no me quedaba ninguna. Jesús no iba a parar. Si lo dejaba libre, iba a seguir robando, golpeando y destruyendo familias. No, ya no había marcha atrás. Yo iba a llevar esto hasta el final, aunque me costara la vida. Mientras el gallo cantaba al amanecer, me levanté con más firmeza que nunca. El primer enfrentamiento había terminado sin golpes fuertes, pero con una señal clara. Él sabía que yo ya no era el mismo, y ahora sí estaba listo para la guerra que venía. Después de aquel enfrentamiento en casa de mi hermana, las cosas no se calmaron, al contrario, se pusieron peor. Jesús no estaba acostumbrado a que yo le contestara, ni a que lo mirara de frente sin miedo. Por eso, a los pocos días, empezó a hacer nuevas jugadas, más crueles, más descaradas, como si quisiera demostrarme que todavía tenía poder sobre mí. Lo primero que hizo fue meter miedo entre los pescadores del puerto. Una madrugada, cuando todos se preparaban para salir al mar, alguien encontró varias redes cortadas con cuchillo. Eran redes que pertenecían a compañeros míos, hombres que, igual que yo, se ganaban la vida con el sudor de la frente. Yo supe de inmediato quién estaba detrás, porque entre las redes cortadas estaba una que yo había prestado semanas antes. Nadie más tenía motivos para hacer algo así. La gente empezó a murmurar. Algunos me miraban con desconfianza, como si yo fuera el culpable de que Jesús estuviera desatado. «Por tu hijo estamos pagando todos, Víctor», me dijo un compañero con enojo. Yo agaché la cabeza no porque tuviera vergüenza, sino porque entendía que tenían razón. Mi hijo estaba hundiendo al barrio entero. Después vinieron las amenazas, directas. Una tarde, cuando regresaba de comprar pan, encontré la puerta de la casa de mi hermana pintada con aerosol. Decía en letras grandes: «Rata soplón». Rosa se asustó al ver eso, pero yo la tranquilicé. «No te preocupes, hermana, esto no me va a detener». Por dentro sentía coraje, porque ahora no solo me atacaban a mí, sino también a quienes me tendían la mano. Una noche fue peor. Mientras caminaba de regreso del puerto, un carro se me acercó despacio. Las ventanas estaban abajo y escuché la voz de Jesús: «Viejo, deja de meterte donde no te llaman o vas a amanecer flotando en el mar». El carro arrancó y desapareció, dejándome con el corazón latiendo fuerte. Por un momento pensé en todo lo que podía pasar. Que me golpearan otra vez, que me dejaran tirado en una zanja, que mi hermana saliera lastimada por culpa mía. Pero en lugar de echarme para atrás, esas amenazas solo me convencieron más de que estaba en el camino correcto. Porque cada nueva jugada de ellos me demostraba que tenían miedo. Sabían que ya no podían controlarme, que yo estaba decidido a llegar hasta el final. La presión no solo fue conmigo, también buscaron manipular a los testigos. Don Ernesto, el tendero, me contó que 2 de la pandilla se metieron a su tienda y lo amenazaron: «Si abres la boca no te vamos a dejar vender ni un huevo más».
Otro pescador me dijo que lo habían seguido de noche, que escuchaba pasos detrás de él, pero que nunca veía quién era. El miedo empezó a crecer otra vez en el barrio. Muchos pensaron en echarse para atrás. Yo hablé con ellos, uno por uno. Les dije, si nos callamos nunca van a parar. Hoy soy yo, mañana serás tú, pasado mañana tus hijos. ¿Eso quieren? Algunos se quedaron pensativos, otros bajaron la mirada, pero al final unos cuantos me dieron la mano y dijeron, estamos contigo, Víctor. Eso me dio valor, porque entendí que no todos iban a doblarse. Mientras tanto, la pandilla no paraba. Una tarde entraron al mercado y rompieron puestos de verduras, voltearon mesas y golpearon a un muchacho que se negó a darles dinero. La gente corría, los niños lloraban y ellos se reían como si nada. Yo vi todo de lejos, escondido entre la multitud, y sentí rabia. No podía salir corriendo a enfrentarlos a golpes, porque sabía que perdería. Mi arma no eran los puños, eran las pruebas y la paciencia. Pero ver a mi hijo reír mientras otros sufrían me encendía el alma. Esa misma noche fui con Manuel, el policía, y le conté todo. Él ya estaba recibiendo más denuncias, no solo las mías. Ya casi tenemos lo suficiente, Víctor, me dijo. Un poco más y los agarramos a todos. Sus palabras me devolvieron esperanza. Jesús pensaba que me tenía acorralado, que con amenazas y violencia me iba a quebrar. Pero estaba equivocado, porque si algo me enseñó el mar es que, aunque las olas golpeen fuerte, si uno se mantiene firme, tarde o temprano amaina la tormenta. Y así, mientras él creía que seguía siendo el rey de la calle, yo sabía que estaba cavando su propia tumba. Cada amenaza, cada golpe, cada palabra pintada en una pared era otra prueba más de lo que realmente era, un delincuente perdido. Y yo, aunque me doliera reconocerlo, estaba listo para hundirlo con sus propios actos. El día que la verdad empezó a salir a la luz fue uno de los más duros y al mismo tiempo uno de los más justos de mi vida. Después de tantas humillaciones, golpes y robos, por fin llegó el momento en que mi hijo dejó de esconderse detrás de su pandilla y de sus amenazas. Ese día la gente del barrio supo quién era en realidad Jesús Guzmán, y no fue porque yo lo dijera, sino porque las pruebas y los testigos hablaron por mí. Todo empezó en el mercado del puerto. Un sábado, en la mañana, el lugar estaba lleno de gente comprando pescado, verduras y pan. Yo caminaba entre los puestos, saludando a algunos conocidos, cuando vi que se formaba un alboroto cerca de la entrada. Eran 2 patrullas que habían llegado con agentes y un comandante. Todos empezaron a murmurar porque no era común que llegara la policía en plena mañana de mercado. De pronto escuché mi nombre. Uno de los oficiales me llamó y me pidió que lo acompañara. El corazón me empezó a latir fuerte. Nos paramos frente a la gente y el comandante levantó una carpeta. Vecinos, hoy venimos a escuchar a los que ya no quieren callar más. Tenemos pruebas, fotos y denuncias contra Jesús Guzmán y su pandilla. Quien tenga algo que declarar puede hacerlo ahora mismo. Hubo un silencio incómodo. Nadie quería ser el primero. Pero entonces don Ernesto, el tendero, dio un paso al frente. Con la voz temblorosa pero firme dijo, «A mí me robaron y me golpearon. Fueron Jesús y 2 de sus amigos. No voy a callar más, ese fue el inicio». Detrás de él salió otro pescador que contó cómo lo habían amenazado para que entregara parte de sus ganancias. Una señora llorando relató que la pandilla le robó la quincena a su hijo. Y así uno por uno fueron levantando la voz. Yo los miraba con orgullo y con dolor al mismo tiempo. Orgullo porque ya no tenían miedo, y dolor porque entre todos los nombres que mencionaban siempre estaba el de mi hijo. La gente del mercado empezó a voltear a ver a Jesús, que justo en ese momento apareció con su pandilla. Venían con las manos en los bolsillos, riéndose como siempre, creyendo que seguían siendo intocables. Pero cuando escucharon a la señora gritar, «¡Ahí está el ladrón! ¡Él es Jesús Guzmán!», la risa se les borró de golpe. La multitud comenzó a rodearlos. Algunos sacaban los celulares para grabar, otros los señalaban con el dedo. «Ese es el que roba en las casas», gritó un hombre. «A mí también me golpearon por no darles dinero»,
dijo otro. Jesús intentó hacerse el valiente. Gritó: «Todos ustedes son unos mentirosos. Quieren hundirme porque me tienen envidia». Pero ya no le creyeron. El comandante levantó las pruebas: fotos de él vendiendo droga, videos de cámaras donde se le veía golpeando gente. «¿Esto también es mentira?», preguntó el oficial con voz fuerte. La gente empezó a abuchearlo. Alejandra, a su lado, intentaba defenderlo. «Son pruebas falsas. Quieren destruirlo porque él es diferente». Pero su voz se perdió entre los gritos. Una mujer del barrio, que siempre había guardado silencio, levantó la voz y dijo: «Tú también eres culpable. Lo empujaste a esto». El público la señaló con rabia y la empujaron hacia atrás. Entonces pasó lo que nunca imaginé. Lo esposaron ahí mismo, frente a todos. Los agentes le torcieron los brazos y lo pusieron contra el cofre de la patrulla. Jesús pataleaba, gritaba y maldecía, pero ya no había escape. La gente aplaudió. Algunos hasta se atrevieron a escupir al suelo cerca de él. Escuché a un hombre decir: «Mírenlo, tanto que se creía, y ahora va a ir a llorar a la cárcel». Yo me quedé inmóvil. No me acerqué, no grité, no hice nada. Solo observé cómo lo subían a la patrulla, con las manos esposadas y la cara llena de furia. En ese momento sentí que el mundo se me partía en dos, porque por un lado estaba el dolor de ver a mi hijo esposado, humillado frente a todos. Pero por otro estaba la justicia, la verdad saliendo a flote, la dignidad regresando a mí después de tanto sufrimiento. Cuando la patrulla arrancó, el mercado estalló en murmullos. Algunos decían: «Ya era hora». Otros me daban palmadas en la espalda. «Hiciste lo correcto, Víctor». Yo asentía en silencio con la garganta cerrada, porque aunque sabía que lo que estaba pasando era justo, en el fondo de mi corazón sentía que acababa de enterrar al hijo que alguna vez tuve. El juicio de mi hijo fue el momento más duro de mi vida, pero también el más necesario. Después de la detención en el mercado, todos sabíamos que lo peor estaba por venir. Los días pasaron lentos y cada audiencia era una herida abierta. Yo me sentaba en la sala del tribunal, con las manos sudando, viendo cómo mi propio hijo se hundía frente a mis ojos. No estaba solo, su pandilla también estaba ahí, esposados, con caras de burla como si todo fuera un juego. Pero yo sabía que esta vez no se trataba de rumores, ahora era la ley la que hablaba. La primera vez que lo vi entrar al juzgado, con el uniforme naranja y las manos esposadas, sentí un nudo en la garganta. Por un instante quise correr y decirle que todo era un mal sueño, que todavía podíamos arreglarlo. Pero enseguida recordé cada golpe, cada robo, cada insulto. Recordé el retrato de mi esposa roto en 1000 pedazos. Recordé la lancha desaparecida, mi cuerpo en el suelo pateado por sus amigos. Entonces respiré hondo y me quedé en mi lugar. Tenía que ser fuerte, aunque por dentro me estuviera muriendo. Los testigos fueron pasando uno a uno. Don Ernesto, el tendero, declaró cómo lo habían extorsionado. El joven pescador contó entre lágrimas cómo lo golpearon por negarse a pagar. La señora que perdió la quincena de su hijo habló con voz firme, señalando directamente a Jesús. Yo los escuchaba con atención, y cada palabra era como una daga en mi corazón, porque confirmaba lo que ya sabía, que mi hijo no solo me había traicionado a mí, sino a todo un barrio. El juez escuchaba en silencio mientras los fiscales mostraban pruebas, fotos, videos de cámaras, bolsitas con droga incautada, armas encontradas en su poder. Cada evidencia era un peso más que lo hundía. Jesús intentaba mantener la mirada desafiante, pero poco a poco se le notaba el nerviosismo. Se mordía los labios, movía los pies sin parar, apretaba los puños. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio. Sentí las miradas de todos sobre mí. El juez me preguntó si quería declarar y yo asentí. Mi voz temblaba, pero hablé claro. Yo soy Víctor Guzmán, padre de Jesús. Vengo a decir la verdad aunque me duela. Él me robó mis herramientas, mis redes, mi lancha. Me golpeó con su pandilla y me sacó de mi casa. Pero lo más grave no fue lo que me quitó, sino lo que se quitó a sí mismo. El respeto, la dignidad y la oportunidad de ser un hombre de bien.
Ya no lo reconozco como hijo, hoy lo veo como lo que es, un delincuente que eligió ese camino. La sala se quedó en silencio. Sentí que mis palabras pesaban en el aire. Jesús me miraba con los ojos llenos de furia, como si quisiera atravesarme con la mirada. Y entonces explotó. Golpeó la mesa con las manos esposadas y gritó: «Tú me vendiste, maldito pescador. Me echaste a la cárcel porque nunca fuiste un verdadero padre». Los guardias lo sujetaron y la gente murmuraba. El juez lo reprendió por su conducta y continuó con la audiencia. Pero yo me quedé helado. Sus palabras eran veneno, pero también eran la confirmación de que ya no quedaba nada de aquel niño que un día soñó con ser como yo. Ese muchacho había muerto hacía mucho, y frente a mí solo quedaba un hombre consumido por la rabia y la ambición. Después de días de audiencias, llegó el momento de la sentencia. La sala estaba llena. El juez habló con voz firme, repasando todos los delitos: robos, extorsiones, posesión de drogas, agresiones. Y finalmente dictó: Jesús Guzmán Pérez y sus cómplices son condenados a 40 años de prisión. El silencio fue absoluto por un instante, hasta que Jesús comenzó a gritar: «Esto es una mentira. Todos están en mi contra. Saldré y los voy a hacer pagar a todos». Su voz retumbaba en las paredes, pero ya no tenía poder. Era un hombre derrotado, un león enjaulado que solo podía rugir sin fuerza. Alejandra, sentada al fondo, lloraba desconsolada, pero nadie la consoló. La gente la miraba con desprecio, porque todos sabían que ella también había sido parte de la caída. Yo no aplaudí ni celebré, solo cerré los ojos y respiré profundo. Sentí un alivio mezclado con tristeza. Alivio porque la justicia se había hecho, tristeza porque el precio había sido perder a mi hijo para siempre. Cuando lo sacaron de la sala, esposado, todavía me lanzó una mirada llena de odio, pero yo ya no me quebré. Lo miré con serenidad, con los ojos de un padre que lo perdió todo, pero que al menos recuperó su dignidad. Esa noche, sentado frente al mar, escuchando el golpeteo de las olas, entendí que el ciclo estaba cerrando. Mi hijo había caído, no por mí, sino por sus propias decisiones, y aunque me doliera en el alma, yo sabía que era el único final posible. Cuando escuché al juez dictar la condena de 40 años para Jesús y su pandilla, sentí que el mundo se me detuvo. No hubo aplausos ni festejos en mi corazón, solo un silencio profundo, como cuando el mar se queda quieto antes de una tormenta. Lo vi gritar, patalear, maldecir a todos, pero esa vez sus palabras no tenían fuerza. Lo subieron a la patrulla como a cualquier delincuente, y su figura se fue perdiendo entre las rejas y las sirenas. En ese instante comprendí que lo había perdido para siempre. No como hijo, porque ese ya lo había perdido mucho antes, sino como hombre. La justicia lo había marcado y ya no había vuelta atrás. La noticia corrió rápido por todo el puerto. Los vecinos hablaban en voz baja, unos con alivio, otros con sorpresa. Muchos decían: ya era hora de que alguien los parara. Otros me daban palmadas en el hombro. «Hiciste lo correcto, Víctor». Yo solo asentía sin mucho que decir, porque aunque sabía que la justicia se había hecho, por dentro sentía un hueco imposible de llenar. Era como si me hubieran arrancado una parte del alma. Alejandra desapareció de un día para otro. Al ver a Jesús tras las rejas, ya no lo visitó más. La familia de ella también se desentendió, y los supuestos amigos de la pandilla se escondieron como ratas. Nadie quería cargar con el peso de estar cerca de ellos. Mi hijo, que alguna vez se creyó el rey de las calles, ahora estaba solo, encerrado entre muros fríos, olvidado por todos. Esa fue la primera gran condena que recibió. Abandono de quienes decían estar con él. Mientras tanto, yo intentaba reconstruir mi vida. Mis compañeros pescadores, al verme sin lancha ni redes, me tendieron la mano. «Víctor, no puedes quedarte aquí mirando el mar, vente con nosotros», me decían. Uno me prestó una lancha pequeña, otro me regaló unas redes usadas. Con eso empecé poco a poco a volver al mar. La primera vez que salí después de todo lo que había pasado, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque no era mi lancha, la que heredé de mi padre, pero alivio porque todavía podía flotar,
Todavía podía lanzar la red. Todavía podía sentir que el mar me reconocía. El amanecer me recibió con un cielo rojo, las gaviotas volando, bajo y el olor a sal metiéndose en mi pecho. Cerré los ojos y por un momento sentí que mi padre estaba a mi lado diciéndome: «Bien hecho, hijo, no dejaste que te hundieran». Y esa voz me dio fuerza para seguir adelante. Claro que el dolor no se fue. Cada vez que pienso en Jesús, recuerdo al niño que corría en la playa, al muchacho que un día me dijo que quería ser como yo. Ese recuerdo me duele como una espina clavada. Pero también me recuerda que yo hice lo que tenía que hacer, porque si lo hubiera dejado libre, hubiera seguido destruyendo familias, robando, golpeando, hundiéndose más. Tal vez hubiera terminado muerto en una zanja, y entonces el dolor sería aún mayor. La justicia no me devolvió a mi hijo, pero me devolvió la paz. Pude dormir de nuevo sin escuchar pasos afuera, sin esperar golpes en la puerta. Pude volver a caminar por el mercado sin que me señalaran como el padre del delincuente. Ahora me saludaban con respeto, con un «buenos días, don Víctor», que me hacía sentir que no todo estaba perdido. Una tarde, mientras remendaba redes en el puerto, un muchacho se me acercó. Era hijo de un pescador que también había sufrido por culpa de la pandilla. Me dijo: «Gracias, don Víctor, por no quedarse callado. Usted nos enseñó que no debemos tener miedo». Esas palabras me hicieron entender que mi dolor no había sido en vano. Porque mi historia no era solo mía, era la de muchos que por fin podían respirar tranquilos. El destino de Jesús quedó sellado. La cárcel, la soledad, el olvido. El mío también cambió, pero para bien. Ahora vivo sencillo, con poco, pero en paz. Me levanto temprano, me pongo mi sombrero de palma y voy al mar. Y aunque ya no tengo la misma fuerza de antes, cada jornada es un triunfo, porque es mía, porque nadie me la arrebata. Al final entendí algo. No se trata de ganar o perder, se trata de no dejar que te roben la dignidad. Y aunque perdí un hijo, recuperé lo único que me quedaba, mi honor. Esa madrugada, mientras la brisa me golpeaba la cara y el motor de la lancha rugía despacio, sonreí por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa de felicidad completa, era una sonrisa de alivio, porque después de tanta tormenta por fin había calma. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos, invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.